Yo soy el profesor Rubén y en la clase de hoy de geometría vamos a ver sistema de coordenadas rectangulares. El objetivo de la lección. En esta lección estructurarás y reflexionarás sobre el lenguaje y las herramientas conceptuales del sistema de coordenadas rectangulares, con el fin de lograr una comprensión integral y aplicada en la geometría analítica. Ahora veamos las tareas. La primera tarea consiste en reflexionar sobre la estructura, la relevancia del sistema de coordenadas cartesianas, identificando su origen y aplicación. La segunda tarea consiste en examinar y comprender los fundamentos teóricos, las construcciones y notaciones propias del sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas. Y la última consiste en identificar y aplicar la ubicación relacionando puntos dentro del sistema de coordenadas rectangulares. Bien, ahora veamos nuestro plan de lección. Primero vamos a hacer una lectura y vamos a reflexionar sobre el sistema de coordenadas cartesianas. Después vamos a abordar propiamente ya el sistema de coordenadas rectangulares y finalizaremos con una aplicación directa respecto a los puntos en un sistema de coordenadas rectangulares. Para iniciar, veamos estas tres preguntas. ¿En dónde se encuentran los objetos o elementos bidimensionales? Es decir, los objetos de dos dimensiones. ¿Qué es necesario para ubicar un objeto? Es decir, ¿qué requieres para poder describir la posición de un objeto que se encuentra en el plano? Y por último, ¿qué son las coordenadas rectangulares? Iniciemos con una reflexión mediante una lectura. Se cuenta que en la Francia del siglo XVII, René Descartes observaba con frustración una mosca que revoloteaba en su habitación. Su mente analítica no tardó en interpretar sus movimientos. Descartes se percató de que los desplazamientos de la mosca podían ser representados por dos direcciones. La tensión seguramente crecía mientras seguía cada movimiento de la mosca, preguntándose si podía representar la posición del insecto de una manera que cualquiera pudiera comprender, incluso si no pudieran verlo directamente. Este momento dio origen a una idea sencilla pero revolucionaria, la utilización de un punto de referencia y de dos líneas. En este sentido, se estaba creando un sistema nuevo, en donde cualquiera podría describirlo. Así surgió el concepto de plano cartesiano. Trasladémonos ahora a la actualidad. Los drones, esas ágiles máquinas voladoras, se desplazan en el espacio de manera similar a la mosca que cautivó la atención de Descartes. Al manejar un dron, empleamos un sistema parecido al plano cartesiano para determinar su posición exacta en el espacio. El plano cartesiano, una idea revolucionaria, inspirada por la observación de una simple mosca, se ha convertido en una herramienta fundamental para tecnologías avanzadas. Esa historia demuestra cómo conceptos simples pero potentes pueden influir y perdurar a través de los siglos. Iniciemos construyendo mi plano cartesiano a partir de la definición de la recta numérica. Para poder crear una recta numérica es necesario partir de un punto origen, un punto de referencia inicial, el cual será representado con el punto O. Además de este punto, es necesario ubicar un punto que me refiera la longitud unitaria, la cual me va a permitir obtener distancias a partir del punto origen. A la unión de este punto origen y de este punto U, que me da la longitud unitaria, le vamos a llamar segmento OU. Ahora veamos un ejercicio ejemplo. Supongamos que queremos que los microdrones se mantengan fijos en posiciones específicas en el espacio. Para lograrlo, es esencial programar a estos dispositivos para que identifiquen y se posicionen en las coordenadas que nosotros queremos. Bien, entonces vamos a iniciar programando a los drones diciéndole de dónde sales es tu punto origen, que es este O. Y vamos a marcar primero
un movimiento básico, un movimiento horizontal. Este es uno de los movimientos que identificó Descartes, el horizontal, a la derecha y a la izquierda. Para hacerlo, vamos a extender nuestro segmento que iba del punto origen al punto 1, lo vamos a extender tanto a la derecha como a la izquierda. Y a partir de la unidad o la longitud unitaria que ya habíamos designado, vamos a marcar los demás elementos. Recuerden que a la derecha van a ser positivos y a la izquierda negativos, siempre respetando la misma longitud unitaria. Ya podemos ahora sí definir lo que es la recta numérica. Una recta numérica, o también se le llega a nombrar eje o recta orientada. ¿Por qué orientada? Porque recuerden que tiene un sentido, si vas a la derecha es positivo y si vas a la izquierda es negativo. Y esta recta está formada o se puede delimitar por dos semiejes. Uno que es el semieje positivo, repito, va a la derecha, y otro, un semieje negativo, que va a la izquierda. Ahora que ya hemos definido a una recta numérica, ya podemos construir un sistema de coordenadas cartesianas. Para esto es necesario primero dibujar mi recta numérica horizontal y a partir de esta dibujar una segunda recta. Esta será una recta vertical. Tanto la horizontal como la vertical deben de formar un ángulo de 90 grados. A esto se le denomina que son rectas perpendiculares. A la horizontal se le asocia el nombre de eje X y a la vertical se le asocia el nombre de eje Y. Al trazar estos dos ejes, tanto vertical como horizontal, se está dividiendo mi plano cartesiano en 4 partes. A estos les vamos a llamar cuadrantes y se enumerarán de la parte superior derecha y en contra al sentido de las manecillas del reloj. De tal manera que el primer cuadrante queda en la parte superior derecha, el segundo cuadrante en la parte superior izquierda, tercer cuadrante en la parte inferior izquierda y cuarto cuadrante en la parte inferior derecha. Veamos ahora cómo representar un punto o la ubicación de un punto en el plano cartesiano. Lo primero que tenemos que reconocer es que, al igual que los drones, solamente vamos a identificar dos movimientos, uno horizontal y uno vertical. Es muy importante que se lleve en ese orden, primero el horizontal y después el vertical. He de aquí que se le llame coordenada. Tiene la referencia de que deben de estar ordenados estos dos elementos. Estos elementos se ubicarán entre paréntesis y separados por una coma. En este ejemplo, veamos un punto que le llamemos P. Su nombre siempre va a estar con una letra mayúscula y a un costado sus coordenadas. El primer elemento a considerar es el movimiento horizontal. A esto le vamos a llamar abscisa. En nuestro caso la representaremos con una X. El primer movimiento hacia la derecha, X, representa la primera entrada de mi coordenada. El segundo movimiento es el vertical. A esto le llamaremos ordenada. Y la representaremos con una Y. Es decir, vamos a colocar esta Y en la segunda entrada. Hagamos una pregunta de control. Supongamos que ya programamos a los drones para poder ubicarse y para poder reconocer el movimiento horizontal y el movimiento vertical. Imaginemos que ya se le indicó al dron que se encuentra en la ordenada 3 y en la abscisa -4. ¿Qué coordenada o pareja ordenada de números se le debe asociar a dicha posición? Supongamos que quiero verificar si el dron va a responder correctamente a lo que le estoy pidiendo. ¿Y en qué cuadrante se va a ubicar el microdrón? Primero, recuerden, está en ordenada 3 y abscisa -4. ¿Cuál es la ordenada? Bueno, la ordenada corresponde al movimiento vertical. Así que como está en el movimiento vertical, ordenada 3, estará
refiriéndose al eje superior, al eje vertical superior. Así que corresponde arriba. Y abscisa menos 4. En este caso, la abscisa hace referencia al movimiento horizontal. Para nuestro caso, estará refiriéndose a la izquierda, de tal manera que se representa en el cuadrante 2. Ahí está mi punto. Veamos. Primero necesito reconocer el movimiento de las abscisas. Menos 4. 4 lugares a la izquierda del 0. Solamente me voy a mover en el carril menos 4. Y sobre este carril me voy a mover únicamente de forma vertical, hacia arriba. ¿Cuántos lugares? 3, porque está asociado a la ordenada 3. De tal manera que mi coordenada quedará menos 4,3. Recuerden la idea de que los drones solamente se mueven horizontal y vertical. Aún no saben moverse en diagonal. Aterricemos este concepto. Los puntos en un sistema de coordenadas rectangulares. Para poder ubicar, a veces se le llama situar, localizar o marcar, en un sistema de coordenadas rectangulares, también cartesianas, es mediante el nombre del punto, principalmente en mayúscula, en este caso es el punto P, y a un costado las coordenadas dentro de dos paréntesis separados por una coma. La primera entrada es la X y la segunda entrada es la Y. Repito los pasos. Primero se reconoce la posición horizontal. En este caso, pensemos que está en el carril menos 3. Y sobre el carril menos 3 voy a ir modificando. Ahora es el carril menos 2. Vean que lo que va cambiando es la segunda entrada. Veamos carril 1 y la segunda entrada cambia a 2, 1,2. Entonces, primero es ubicar el carril, que es la horizontal, y después la distancia hacia arriba o hacia abajo. Listo. Ahora veamos un resumen de lo que vimos en esta lección. El primer concepto es el del origen. El origen es este punto donde vamos a partir, representado con la coordenada 0, 0, porque es de donde salen. Vamos a trazar primero, a partir de este origen, un eje horizontal, mi primera recta numérica, que va a ser la recta X o el eje X. Y para poder trazar el plano cartesiano, vamos a trazar el eje vertical, correspondiente al eje Y. Para hacerlo necesito formar un ángulo de 90 grados entre estas dos rectas. Recuerden que eso se llama perpendicularidad. Ya que tras estos dos ejes, ya le puedo asociar el nombre de eje X y el eje Y. Esto va a dividir a mi plano cartesiano en 4 cuadrantes. Primer cuadrante corresponde a los X positivos y a los Y positivos. Segundo cuadrante corresponde a los X negativos y a los Y positivos. Tercer cuadrante corresponde a los X negativos y a los Y negativos. Y por último, mi cuarto cuadrante, que corresponde a los X positivos y a los Y negativos. Recuerda que la X y la Y son las entradas de mis coordenadas. Estas coordenadas tienen un orden en la escritura. Primero necesito identificar la posición horizontal, que es mi X, y después la posición vertical. Por ejemplo, en este caso reconozco que es la posición 5 horizontal. Y verticalmente son 3 hacia arriba, así que mi coordenada será 5,3. Identifiquen que aquí ya no es necesario marcar estas líneas punteadas. También vimos los conceptos de abscisa y ordenada. Recuerden que la abscisa corresponde al valor del eje X, a la entrada del eje X, que es el 5 en este caso. Y la ordenada corresponde al valor del eje Y, en este caso
el 3 es mi ordenada.